Algunos identifican la felicidad con la buena suerte y otros con la virtud. La felicidad y la buena suerte. Aristóteles inicia el texto proponiéndonos una problemática, y es el cómo se adquiere la felicidad. Nos propone lo siguiente: la felicidad puede adquirirse por el estudio, por la costumbre, por algún destino divino o simplemente por la buena suerte. Aristóteles suscita el problema de si la felicidad radica en nosotros o surge de una fuente externa. Esto porque es evidente que la felicidad necesita también de bienes exteriores y recursos, ya que muchas cosas en efecto se hacen mediante amigos, riqueza o poder político. En este punto, Aristóteles entra en una gran controversia porque afirma que se necesitan recursos para acceder a la felicidad, pero a su vez nos dice que confiar lo más grande y lo más hermoso a la fortuna sería una gran incongruencia. Aristóteles nos dice que la mejor forma de adquirir la felicidad es mediante la virtud. La virtud se define en la práctica y la búsqueda de la excelencia, que a su vez se convertiría en un hábito. En este capítulo vamos a hablar del alma, sus partes y sus virtudes. En esta parte del libro, Aristóteles empieza diciéndonos que debemos enfocarnos en la virtud humana, pero no la virtud humana del cuerpo como tal, sino la del alma, y decimos que la felicidad es una actividad del alma. Pero, ¿qué es el alma para Aristóteles? Según Aristóteles, el alma no debe entenderse como una realidad espiritual, sino como un principio de vida. Los distintos tipos de almas generan distintos tipos de seres vivos, ya que este principio vital es el que hace que la materia de la que están compuestos los seres adquiera una forma determinada, es decir, un principio formal. En esta definición del alma también encontramos una parte irracional, que a su vez esta parte irracional tiene una función vegetativa, es decir, la función de crecimiento y nutrición. Aquí nos dice que su naturaleza no pertenece a la virtud humana por ser una función común de los seres vivos. En esta parte irracional también encontramos cómo actúa la parte de los sueños, donde no se diferencia y no se distingue lo bueno y lo malo, y por ende no hay un valor de juicio. Tenemos que tener en cuenta que la parte irracional es persuadida de algún modo por la razón, y esto nos lo dice Aristóteles. Aristóteles dice: parece que hay una naturaleza del alma que es irracional, pero que de alguna manera participa de la razón. Y es aquí donde nos define al hombre continente y el hombre incontinente. Entendiéndose al hombre continente como el hombre que disfruta los placeres corporales menos de lo debido y además de esto los domina. Y entendiendo al hombre incontinente como el hombre dominado por los placeres. Es aquí donde Aristóteles encuentra que la parte irracional tiene dos divisiones, una primariamente en sí misma y la otra capaz de escuchar sola la razón. De acuerdo a esta parte también dice que la virtud se divide en virtudes dianoéticas y en virtudes éticas, definiendo la virtud dianoética como las virtudes propias de la parte intelectiva o intelectual del ser humano, y entendiendo las virtudes éticas como las virtudes propias de la vida sensible y afectiva del ser humano. Antes de empezar con el libro 2, Naturaleza de la virtud ética, haremos algunas definiciones pertinentes. Primero, la vida moral son las virtudes morales desarrolladas por la parte continente. Segunda, la vida contemplativa. Esta es la finalidad de la moral, ya que en ella radica la felicidad. Tercera, continente. Es aquel que capta el dictamen de la recta razón, pero no es aún un virtuoso. Cuarto, incontinente.
Se deja llevar por la razón, pero no es completamente vicioso. Siente culpa por no haber acatado la recta razón. Quinto, la razón y la recta razón. La recta razón se deja informar por la realidad y no por la preferencia para hacer un dictamen. La razón, en cambio, puede dejar guiar por las pasiones y actuar según la conveniencia. Sexto, las virtudes. Son modos de ser elogiables por su recto actuar. Séptimo, los modos de ser. Son virtudes o vicios que nos disponen. Octavo, pasiones. Son afectadas por los sentimientos y es lo que nos mueve. Capítulo primero, la virtud ética. Un modo de ser de la recta acción. Existen dos clases de virtud. La dianoética, que se origina y crece principalmente por la enseñanza, requiere experiencia y tiempo, por lo que puede ser intelectual. Y la ética, en cambio, procede de la costumbre y puede ser el carácter. La virtud ética no procede de la naturaleza, pero tampoco va contra la naturaleza, por lo que podemos recibirlas y perfeccionarlas mediante el hábito, debido a que hay una disposición propiamente natural por algunas virtudes que llamaremos aptitudes, pero para consolidarse deben ser perfeccionadas. Las virtudes morales proceden del hábito. Acostumbrándonos a hacer actos justos, nos hacemos justos. Las aptitudes naturales se tienen y después se ejercitan. En cambio, las virtudes se ejercitan y después se tienen. Es preciso decir, entonces, que las virtudes posibilitan el desarrollo de la naturaleza, aunque no las tenemos naturalmente, las adquirimos por distintos medios. El capítulo segundo, la recta razón y la moderación. La ética constituye un saber práctico que debe estudiar principalmente las acciones humanas porque son las causantes de los modos de ser, de hacernos virtuosos o viciosos. Aristóteles planteaba que es absurdo estudiar ética para saber ética y no para ser éticos. Que debemos de actuar de acuerdo con la recta razón es comúnmente aceptado y lo damos por supuesto. Es decir, un principio fundamental es que la acción debe guiarse por la recta razón. Debemos actuar siguiendo el dictamen de la recta razón. Entonces, la bondad moral procedería de la acción del hombre. Capítulo tercero. La virtud referida a los placeres y dolores. La virtud moral se relaciona con los placeres y dolores, pues hacemos lo malo a causa del placer y nos apartamos del bien a causa del dolor. El placer y el dolor no es un bien ni un mal exactamente. Cuando abundan los estímulos para el placer, crece también la oportunidad para cometer el mal consciente o inconscientemente. Las virtudes se mantienen con la moderación de los placeres, por lo que las mismas causas producen y destruyen toda virtud, porque la virtud moral se relaciona con las acciones y las pasiones, por la que nos hacemos virtuosos o viciosos, y por ello las leyes y maestros nos acercan a lo bueno, porque nos instruyen sobre los derechos de los otros a fin de actuar justamente y salvaguardarlos. Adquirir un modo de ser bueno, adquirir la íntegra moralidad, supone de muchísima importancia para realizar actos virtuosos. En conclusión, las virtudes se mantienen con la moderación de los placeres. Las virtudes morales son el carácter y fundamentos para desarrollar la vida contemplativa. Capítulo cuarto. Naturaleza de las acciones de acuerdo con la virtud. Son tres características las que nos ponen ante un acto realmente virtuoso y no de un acto moderado. En primer lugar, el que actúa virtuosamente sabe lo que hace. Luego, si lo elige y lo elige por ello mismo. Y tercero, lo hace firme e inquebrantablemente. La virtud no es un automatismo como los hábitos, se elige por sí misma, hay firmeza y no se siente obligado a hacerla. Recordemos pues que la moral posibilita la salud del alma. Capítulo quinto. La virtud como modo de ser. Ya que son tres las cosas que suceden en el alma, facultades, pasiones que nos mueven y modos de ser que nos disponen, son estas inherentes a las voluntades, porque son la disposición de la voluntad de dar al otro lo que es debido. No somos responsables de lo que padecemos, sino de lo que hacemos con lo que padecemos. Las pasiones pueden ser dominadas por las virtudes. La virtud puede entonces encauzar las pasiones hacia su término medio, que no es el mismo en todas las situaciones, y auxiliarlos por la razón prudente. No se nos llama buenos y malos por nuestras pasiones, sino por nuestras virtudes y vicios, es decir, por cómo asumimos aquello que sentimos. La pasión nos mueve, pero la virtud nos dispone. Por naturaleza tenemos facultades y pasiones, pero la facultad moral depende netamente de nosotros.